visualiza muy bien. Aquí en D1, aquí está la onda P, pegadita, QRS. El QRS inicia con un empastamiento, así se le llama cuando se engruesa la línea, un empastamiento inicial, que esta es la onda delta, y luego ya pasa el impulso al ventrículo y ya nos da el resto del QRS. Aquí también en D3 tenemos este empastamiento inicial del QRS, que es la onda delta, incluso en ABR se ve, aunque sea negativa, ahí se ve. Aquí se ve otra vez en B4, B5. Aquí se ve bastante bien. Esto allá en el salón, pues no hubiéramos podido visualizar con el detalle que se requiere, ¿no? Por eso yo creo que las de electro, mientras no arreglen allá, vamos a verlas por Zoom, para que cada quien en su computadora pues tenga su imagen nítida como estas, ¿verdad? Aquí tenemos pues otro paciente con le vemos un QRS ancho, vemos unas ondas de unas espigas, es un marcapasos, estoy viendo a ver si hay espiga auricular, pero no se ve, parece que es un ventricular nada más. Existe manera, obviamente, cuando tenemos una taquicardia. Les había dicho que hasta ahorita que todo lo que viene del supraventricular conduce hacia los ventrículos por las ramas de las de His, entonces el QRS va a ser estrecho, y pues si así fuera siempre, pues qué bonito sería y qué fácil sería la electrocardiografía. Desafortunadamente, pues ya a partir de aquí nos empezamos a meter en Honduras, ¿verdad? Y resulta pues que no siempre es así. Un complejo ectópico supraventricular o una taquicardia supraventricular también puede darnos un QRS ancho. Entonces, pues aquí ya nos empezamos a meter en problemas, ¿verdad? Yo les diría también que no nos vayamos siempre luego al electro, y aunque no me lo crean, a veces es más fácil por la clínica saber si la taquicardia que trae el paciente es supraventricular o es ventricular. ¿Por qué? Por la clínica, pues tan sencillo como que si el paciente llega con 100, 200 de frecuencia cardíaca y llega caminando y se llega quejando de disnea, pero llega consciente, pues es una taquicardia supraventricular. Hemodinámicamente no está teniendo una repercusión severa. Un paciente con taquicardia ventricular de más de 150 va a llegar hipotenso, en edema pulmonar o con historia de síncope o inconsciente. Entonces la clínica rápidamente me va a servir para empezar a dilucidar paciente. Obviamente, como la fibrilación, que también la auricular, que también les dije que la podíamos diagnosticar con el estetoscopio y el pulso, necesariamente que hacerle un electrocardiograma, ¿verdad? Entonces hay una serie de puntos que nos pueden sugerir dónde se está originando ese latido ancho que estoy viendo en el electrocardiograma. Bueno, habitualmente pues nos vamos a las derivaciones B1 y B6. Esta de arriba es taquicardia ventricular, esta es taquicardia supraventricular. Y cuando vemos que esta de abajo tiene una sola onda, que es una R, aquí tiene dos, aquí dos, aquí dos, y aquí son RS, R', QRS, son tres. Cuando el patrón es trifásico en B1, apoya el diagnóstico de taquicardia supraventricular. Un patrón monofásico o difásico apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular. Un patrón en B6 trifásico con un índice R
entre S de más de 1, apoya el diagnóstico de taquicardia supraventricular, y una onda S profunda, como la que vemos en B6 aquí. Aquí me faltó ponerle en B6. Igual que los criterios para hipertrofias ventriculares y todo eso, hay muchísimas situaciones y muchísimas recomendaciones de cómo identificar un QRS ventricular de uno que es supraventricular con conducción aberrante. Entonces, pero esta es una forma pues muy sencilla, se las puse primero porque es la más sencilla. QRS monofásico y bifásico ventricular, QRS trifásico, aunque esté ancho, supraventricular, ¿verdad? Entonces les decía que la onda S profunda en B6, como es aquí arriba, como se ve aquí arriba, con un índice R entre S menor de 1, apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular. Existen, como les decía, muchos otros puntos clave, ¿verdad? Entonces, cuando en B1 es predominantemente negativo, en B1 y B2, una R estrecha y limpia con descenso rápido apoya el diagnóstico de taquicardia supraventricular. Una R ancha, aquí esta es la de acá abajo, en cambio una R ancha de más de 0.03 segundos, un descenso empastado es así con una muesca en la rama descendente, y el nadir de ese retardado, aquí son 60 milisegundos, apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular. Cualquier onda Q en vez de apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular también, ¿verdad? Bueno. Si el complejo QRS es ancho y mayormente positivo en B1, si es bifásico, taquicardia ventricular. Si es monofásico, taquicardia ventricular. Si es trifásico, similar a un bloqueo de rama derecha, ¿verdad? De esta forma. Entonces es taquicardia supraventricular con aberrancia o con conducción aberrante. Conducción aberrante quiere decir pues que la morfología del QRS está mal, ¿verdad? Está ancha, mal formada. QRS alto con orejas de conejo con el pico izquierdo más elevado en B1, taquicardia ventricular. QRS monofásico, taquicardia ventricular. Si la onda S es más grande que la onda R, y si cualquier onda Q se encuentra presente, taquicardia ventricular. Y bueno, otros criterios para diferenciar esto: QRS mayor de 0.14 segundos sugiere taquicardia ventricular, ritmo regular con complejo ancho. El ventrículo es muy exacto en cuanto a la distancia entre un QRS y otro. Entonces, ritmo regular con complejo ancho es una taquicardia, sugiere una taquicardia ventricular. Ritmo irregular con complejo ancho, taquicardia supraventricular. Las derivaciones precordiales concordantes sugiere taquicardia ventricular. ¿A qué se refiere con el término concordantes? Todas las precordiales son o todas positivas o todas negativas. Entonces, eso es el término concordante, eso sugiere taquicardia ventricular.
La disociación AB, es decir, que no hay una relación entre ondas PES y QRS, pues obviamente taquicardia ventricular. La definición de taquicardia ventricular, pues es la sucesión de 3 o más complejos ventriculares prematuros. Acuérdense que les dije que 3 o más latidos juntos de un ritmo es del mismo origen, perdón. 3 latidos o más que se originan en el mismo punto, pues ya forman un ritmo. Entonces, si ese ritmo tiene más de 100 por minuto, pues es una taquicardia. Si es en ventrículo el origen, pues es una taquicardia ventricular. Y bueno, hay diferentes modos de clasificarlas: sostenidas, dura más de 30 segundos, no sostenidas, menos de 30 segundos. Las causas, pues aumento del automatismo o reentrada. Aquí bueno, esta es una extrasístole aislada, un periodo de acoplamiento aparentemente completo, entonces es ventricular. Y aquí tenemos 3 latidos juntos, consecutivos, originados obviamente ectópicos, del mismo origen, con una frecuencia de 230 más o menos, 220 por minuto. Pues es una taquicardia ventricular, complejo QRS ancho, más de 140 milisegundos el QRS, aplicamos ese criterio. Aquí son 120, 160, casi son 200 milisegundos el QRS, ¿verdad? Demasiado ancho para ser conducido por las ramas o para hacer un bloqueo rama, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos los dos tipos: taquicardia supraventricular con QRS ancho. Vamos a decir que esta es B1, es trifásica. Entonces, aunque no tenga P y el QRS esté ancho, pero es trifásica, pues es más probable que sea taquicardia. Aquí, si no sé si se fijaron, pero pues esto no es una taquicardia, ¿verdad? Pero así venía en el libro. Aquí la frecuencia 300, 150, 100, 75, ¿ah? Perdón por el error aquí, pero bueno, esa era la que traía el libro. Y aquí es una taquicardia ventricular. He estado cambiando mucho, ¿eh? Ahorita estaba revisando el electroencefalopatía isquémica y a veces los libros pues tienen muchos errores, son errores de impresión. Yo no, obviamente no es el error muy probablemente del autor, sino de la impresión. Taquicardia ventricular, aquí pues sí, tenemos o simplemente ponen en la cuadrícula que no tienen el complejo, el ritmo, pero lo ponen a ese electro y por eso no salen las cuentas de la frecuencia, que es lo más probable. Taquicardia ventricular, pues aquí sí tenemos una frecuencia de más de 200, QRS ancho, monofásico, pues es ventricular, ¿verdad? Les decía, bueno, aquí tenemos un caso de un ritmo que se origina en ventrículo con una frecuencia de más o menos 80 o de 90 a 100, por ejemplo, aquí. Pues es un ritmo ventricular. Aquí no le podemos llamar taquicardia porque no es más de 100. Ritmo idioventricular acelerado, ¿verdad? Es una frecuencia que no corresponde a los 20, 40 que debe tener este latido originado aquí en esta parte del septum. Entonces es un ritmo idioventricular o ventricular, ¿verdad? Es como ustedes lo quieran poner, acelerado. Este es un colgajo de taquicardia ventricular. Aquí son 5 latidos consecutivos originados en el mismo punto, la misma morfología. Aquí es algo irregular. Aquí se sale un poquito de la regularidad que dijimos que tenían las taquicardias ventriculares, ¿verdad? La verdad aquí está muy irregular, pero bueno, aquí está considerada como taquicardia ventricular. La frecuencia pues es por ahí de 220, 230. Y bueno, pues aquí no hay duda, ¿verdad?
Es una paciente también con una taquicardia ventricular. 300 por minuto, aquí no hay cuadrícula. Aquí está la descarga del marcapaso que trae implantado, un DAI, un desfibrilador automático implantable. Y en este caso, diferente al anterior, da el choque, el marcapaso da el choque o el desfibrilador y no hay latido del paciente, entonces entra en función de marcapaso. Es un marcapaso de doble cámara. Aquí vemos la espiga auricular y la ventricular. ¿Verdad? Bueno, aquí ya son más ejemplos de electrocardiogramas. Este es un ritmo en el cual se ve una onda P antes de cada QRS. Sin embargo, pues abarca más de un cuadro grande, el PR. ¿Verdad? Entonces está alargado, prácticamente son 24 segundos o 240 milisegundos. Dijimos que lo normal era 0.21. Entonces está alargado, es un bloqueo AB de primer grado. Bueno, acá dice 260, bueno, pues 240, 260. Otra vez tenemos una P con QRS, luego una P con QRS, pero con un PR más largo, y después ya no hay complejo QRS. Aquí no hay ni P, pero bueno, aquí no hay QRS, entonces es un MOVITS 1 y vuelve a reiniciarse con un PR normal. Aquí es un MOVITS 2, tenemos un P con QRS, luego una P sola, sin mediar el alargamiento progresivo del MOVITS 1, otra P con un PR normal, P con PR normal, una P no conducida. P's así súbitas no conducidas son MOVITS 2. ¿Verdad? El siguiente P que sí conduce, el PR es normal. Y bueno, aquí tenemos, acuérdense de su papelito con su lápiz o con su pluma, medir la distancia entre una P y otra para encontrar las P's. Aquí hay una P metida casi en el QRS. Entonces aquí estas P's no llevan relación, ¿verdad? Aquí pareciera un MOVITS 1 porque aquí pareciera un PR conduciendo normal, aquí uno más largo y luego una P suelta, pero pues simplemente aquí hay otra P. Para hacer un MOVITS 1, aquí tendría que aparecer una P con un PR normal y la P no aparece, es un ritmo de escape que va totalmente disociado de estas P's, ¿verdad? Obviamente que para documentar eso necesitamos necesariamente un trazo más largo, ¿verdad? Ya les dije que pues idealmente el trazo largo debe de ser de 10 segundos, idealmente puede ser más largo si quieren, no más corto. Bueno, estrictamente los electros están programados a veces para un para un dedos largo de 6 segundos. Si les toca a ustedes programarlo, pues háganlo de 10, ¿verdad? O hasta más largo para documentar este tipo de situaciones en las cuales un trazo muy cortito nos puede confundir. Pero ya en el trazo largo se aprecia pues que no hay ninguna relación entre el QRS y las P's. Bueno, aquí, bueno, pues tenemos un ritmo sinusal, una P con QRS, pero el QRS está ancho. Nuestro eje está a la izquierda, menos 30 más o menos. El QRS aquí es una R pequeñita que no crece y acá es una R pura, entonces es una imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Un bloqueo de rama izquierda. Les vuelvo a recordar, bloqueos de rama izquierda habitualmente son patológicos, ¿verdad? Rama derecha completo, pues es patológico, con relativa frecuencia se asocia a patologías,
pero si es completo, aún así puede ser variante normal. Y el incompleto, pues con mayor frecuencia es variante normal y hasta mala colocación de electrodos, ¿verdad? B1, B2 se coloca más arriba y nos va a dar una imagen de bloqueo incompleto rama derecha. Tómenlo en cuenta, ¿verdad? Aquí hay algo que sí les quiero mostrar, aunque después probablemente lo vamos a ver en el tema de cardiopatía isquémica, pero este paciente, cuando yo tengo un bloqueo de rama, derecha o izquierda, en este caso es izquierda, mi onda P debe ir al contrario del QRS, así que esta R debe de ser seguida por una P negativa, esta también de ABL y estas también, B5 y B6, debería de haber una T negativa. Sin embargo, la T está invertida. ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere isquemia. Tengan mucho cuidado. Esto sugiere que ese paciente o que la causa de ese bloqueo en ese paciente pues es cardiopatía isquémica, ¿verdad? Entonces hay que hacer el interrogatorio en relación con eso y los estudios pertinentes, ¿verdad? No le puedo hacer prueba de esfuerzo, lo mando a hacer un ecodobutamina, pero como tiene rama izquierda, bueno, también tiene trastornos de la movilidad ventricular, aunque sí me puede servir el ecodobutamina, pero pues de plano le mando a hacer un gamagrama o una angiotomografía de arterias coronarias, ¿verdad? Si la posibilidad de isquemia es muy alta, pues una angiotomografía donde vamos a ver las arterias coronarias a un costo relativamente bajo, entre comillas, y la definición bastante adecuada, y vamos a ver si el paciente tiene algunas obstrucciones en sus arterias coronarias que como me lo está sugiriendo el electrocardiograma, ¿verdad? Abusados con eso, ¿eh? Esto es muy sugestivo de isquemia. Incluso aquí hay depresión del ST, ¿verdad? Que es recta, más en el bloqueo rama izquierda también hay depresión del ST, pero descendente. Aquí es recta, esto me sugiere más isquemia, ¿verdad? Digo isquemia miocárdica o electrocardiográficamente, el término electrocardiográfico sería lesión subendocárdica, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de electrocardiopatía isquémica. Aquí, aunque no es un bloqueo rama izquierda como el anterior, pero así debería ser el ST y la T del bloqueo rama izquierda. Acá. Aquí es un paciente con hipertrofia ventricular. Obviamente, acuérdense, el bloqueo de rama izquierda incompleto sugiere hipertrofia ventricular y el propio bloqueo hace crecer los complejos QRS también, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una onda P con QRS, PR normal, eje eléctrico menos 40, un poquito elevado el STM1 con T negativa. Pues es un bloqueo fascículo anterior por el eje eléctrico menos 40, dije, más o menos. Arriba de menos 30 ya sugiere bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda. Pues parece que no hay otro tipo de alteración más que el eje eléctrico. Heces profundas, B5, B6, que están en relación con el eje a la extrema izquierda. Aquí hay un electro con una onda P antes de cada QRS, PR normal, eje a la derecha, ¿verdad? Aquí D1 negativo, abusados, aquí luego eje a la derecha. D3, tenemos ondas Qs, aunque muy angostitas, en D2, D3, BF, B1, B2, una elevación del ST, D2, D3, BF, B4, B5, B6. Aquí puede ser una lesión subepicárdica con isquemia subendocárdica, cara inferior y lateral. Se corresponde con una circunfleja dominante que da la descendente posterior y por eso hay isquemia en la cara inferior.
y lateral, ¿verdad? O sea, sí hay una correspondencia anatómica entre el electro y la anatomía de la zona que está afectada. Bueno, ahí metí esos electros, no sé por qué, porque no estamos. Esto es arritmias, vamos a seguir con las arritmias. Es una taquicardia auricular con una frecuencia, pues casi no se ve el cuadriculado, pero son como 150 de frecuencia. Bueno, aquí en cara inferior dice que hay ondas P negativas. Se ve muy borrosa, pero sí aquí está la P, ¿verdad? BF de 3. Entonces una taquicardia auricular. Simplemente le decimos una taquicardia supraventricular y punto, ¿verdad? Ya se los dije, para no meternos en tanto embrollo. Existen pues otras arritmias por ahí que parece que no las habíamos visto, auriculares en donde existen varios focos, no los 400 que hay en la FA, son 4 focos, 3 focos, 5 focos, 6 focos. Entonces eso nos da en la expresión en el electro un ritmo con onda P antes de cada QRS, pero es irregular el ritmo, pero tiene P antes de cada QRS, a diferencia de la fibrilación auricular. ¿Y qué tienen las P's? Fíjense bien en las P's. ¿Cómo son? A ver, díganme. ¿Alguien? ¿Cómo son las P's? Pues ahí dice en el enunciado, ¿verdad? Son de diferente forma, ¿sí? La forma varía. Obviamente la frecuencia es de 120, 130 y el ritmo ventricular es irregular, ¿verdad? Esta se le llama taquicardia auricular multifocal porque pues para empezar la frecuencia es mayor de 100, entonces una taquicardia auricular porque son ondas auriculares, las ondas P, y la forma distinta de muchas de ellas, pues me dice que son diferentes focos los que están originando esas ondas P. Entonces, taquicardia auricular multifocal. Esta no es tan frecuente, ¿eh? Yo he visto menos de 5 pacientes en toda mi carrera con una taquicardia multifocal. Otro trazo con taquicardia auricular, vean las ondas P antes de cada QRS, irregular, RR irregular, pero hay ondas P. QRS estrecho, PR, pues hasta cortito, ¿verdad? Está muy cortito, quiere decir que el foco ectópico está muy cerca del nodo y pasa casi directo a los ventrículos. Entonces, la morfología de las P es distinta, entonces es una taquicardia auricular multifocal. Aquí, pues es lo más probable que esto sea un flutter auricular. Tiene 150 frecuencia. Veo nada más una onda P, puede ser una taquicardia auricular, ¿verdad? Pero me llama la atención la frecuencia. Les dije que en el flutter la frecuencia auricular es 300 y la ventricular 150. Aquí son 150 de la ventricular. Pero bueno, aquí es un punto en donde a veces por el puro electro no es posible discernir si es una taquicardia auricular o es un flutter con una P por ahí metida que no se ve. Ahí está otro flutter, ya es más evidente, pero aquí ya, este es un flutter sin tratamiento, 300 auricular, 150 ventricular. Ya está con tratamiento. ¿Por qué? Porque ya la frecuencia ventricular es mucho menor, la conducción AB ya no es 2:1, ya se volvió 1, 2, 3, 4:1, 3:1. Entonces aquí de hecho aquí es muy regular, 1, 2, 3, 4:1. La conducción es 4 P por un QRS, entonces 4:1. Sigue siendo regular, que esto es raro, que a frecuencias bajas
flóter sea regular. Normalmente varía la conducción 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, lo que lo vuelve con R's irregulares. Y los famosos dientes de sierra, que así se les ha dado en denominar a las ondas F mayúscula del flóter, ¿verdad? Y bueno, aquí otra vez es una taquicardia, más de 100 por minuto. No vemos ondas PES. Tenemos una irregularidades sobre la línea isoeléctrica, acá más visibles en B1. Ya les dije que las ondas de fibrilación se ven a veces mejor en B1. Aunque vaya que aquí no se ven tampoco tan bien, pero sí se ven estas irregularidades sobre la isoeléctrica, que son las ondas F. Entonces, esta es una fibrilación auricular. Aquí hay una taquicardia que a primeras luces parece ventricular, ¿verdad? De hecho, por los criterios que hasta ahorita hemos revisado, que hay otros muchos más, pues pareciera ventricular. Aquí seguramente, bueno, aquí es del libro y obviamente pues ellos ya la catalogaron con otros criterios como taquicardia supraventricular con patrón de bloqueo de rama izquierda. Este paciente ya tenía un bloqueo de rama izquierda, era conocido de ellos, le hacen un electro con taquicardia, con el mismo complejo QRS igual al del ritmo de base, con bloqueo de rama izquierda, que ya lo tenía el paciente. Pues bueno, hay que echar mano a veces de todos estos detalles. Evidentemente, este paciente pues está consciente, platicando, a lo mejor algo disneico, y ahí es donde la clínica me va a ayudar más que el electro. Por electro yo diría que es ventricular, pero veo al paciente tranquilamente ahí sentadito, respirando a gusto, o a lo mejor con un poquito de dificultad. No me refiere a eventos de síncope recientes ni anteriores. Entonces, pues hay que echar mano de lo más simple, que es la clínica, ¿verdad? Ahí la clínica, si esto fuera ventricular, pues son 230 latidos por minuto. Entonces el paciente estaría en choque, en edema pulmonar, con angina, infartándose. La clínica sería muy distinta. Bueno, esta es una división de clasificación de las taquicardias supraventriculares en base a las guías de manejo del 2019, ¿verdad? Que las clasifican en taquicardias auriculares, taquicardia sinusal, taquicardia fisiológica o respiratoria, taquicardia sinusal inapropiada, taquicardia nodal del nodo sinusal por reentrada, taquicardia focal, auricular focal, taquicardia auricular multifocal, taquicardia auricular por reentrada, taquicardia auricular por reentrada dependiente del istmo cabo tricuspideo. Pues son todas las variantes que hay de taquicardia auricular y al final fibrilación auricular, ¿verdad? Acá tenemos hasta mero abajo taquicardias de la unión, taquicardia avenodal por reentrada, típica, atípica, taquicardia de la unión no por reentrada, taquicardia por reentrada atrioventricular, ortodrómica, antidrómica. Y bueno, pues nuevamente diagnóstico diferencial de taquicardias con QRS estrecho y ancho. Las taquicardias con QRS estrecho, menos de 120 milisegundos. Cuando es regular, pues puede ser una sinusal, una taquicardia sinusal inapropiada, una taquicardia reentrante, focal, un flóter con conducción fija. Ya cuando es variable, pues ya se vuelve irregular. Y una taquicardia con QRS estrecho irregular, pues la más frecuente es fibrilación auricular. Una taquicardia multifocal, que yo les digo que he visto muy poquitas, fibrilaciones, pues ya no sé cuántas he visto, pero multifocales, pues son muy pocas. Y taquicardias con QRS ancho mayor de 120 milisegundos,
regular, pues el flutter ventricular o el ritmo ventricular con marcapaso. Puede ser, hay una forma de disfunción del marcapaso que es que aumenta la frecuencia en forma inadecuada, los marcapasos anteriores. En los actuales puede haber ritmo de marcapaso con taquicardia. Cuando el paciente hace ejercicio, tiene fiebre, el marcapaso aumenta la frecuencia en base a los requerimientos fisiológicos del paciente. Entonces, si vemos un marcapaso ahorita en la actualidad de los modernos, con frecuencia de 110, 120, aguas, el marcapaso está bien, porque ¿qué está pasando? Que el paciente o tiene fiebre o está posterior a haber hecho ejercicio, y esa es una de las funciones actuales de los marcapasos, ¿verdad? Bueno, pues ya estas ya taquicardias con QRS ancho aberradas, con ritmo irregular, pues puede ser una FA, ¿verdad? Una FA con bloqueo rama derecha o izquierda. Puede ser una FA en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Puede ser una taquicardia helicoidal. Y bueno, aquí que a veces es necesario recurrir a las maniobras vagales, como la que les dije de la estimulación del seno carotídeo. Pues es la más sencilla, la más fácil de hacer, para ver que se abran los QRS, que el paciente baje su frecuencia y ver si la línea isoeléctrica nos muestra algo que no nos está mostrando durante la taquicardia, ¿verdad? Entonces aquí hay una serie de respuestas distintas a las maniobras y a la administración de adenosina para establecer en casos de taquicardias con QRS estrecho. La respuesta a la adenosina me puede permitir establecer el diagnóstico en casos de taquicardia con QRS estrecho. ¿Cuál es el abordaje de un paciente con taquicardia supraventricular? Pues bueno, ya les vuelvo a insistir, la historia clínica adecuada, el paciente tiene antecedente de algún episodio de faringoamigdalitis severa, con fiebre alta, con hospitalización durante su niñez, o le dijeron que había sido fiebre reumática, o cualquier otra condición que me haga sospechar cardiopatía reumática, o bien pues tuvo un infarto, es hipertenso, es renal. La historia clínica me va a decir mucho acerca de las posibles causas, ¿verdad? De la arritmia que está teniendo ahorita mi paciente. Le tengo que hacer una cuenta sanguínea completa, una biometría hemática completa, perfil bioquímico, obviamente dependiendo de la edad, pues perfil de lípidos, pruebas de función tiroidea. Siempre en todas las taquicardias hay que descartar disfunción tiroidea. Un electro durante la taquicardia, pues obviamente sería lo ideal. Si no se puede, pues hacerle un monitoreo de Holters, o bien alguno de los otros dispositivos, cuando cada mes, o echar mano del teléfono inteligente o del reloj del Apple Watch, para documentar la frecuencia de las taquicardias y la presentación. Y hay que hacerle un eco transtorácico, ¿verdad? En algunos, como les decía, hay que descartar la isquemia como causa, entonces hay que hacerles una prueba de esfuerzo. Ya les mencioné el monitoreo de Holter, pruebas para descartar isquemia miocárdica. No hay que olvidarnos de la isquemia como causa subyacente en cualquier tipo de arritmia, principalmente en masculinos de más de 40 o mujeres posmenopáusicas, ¿verdad? Bueno. Y este es el diagrama de flujo de un
de la conducta que debo de tomar en la presencia de un paciente con taquicardia con QRS, es decir, menos de 120 milisegundos. Si es regular, hay onda P visible, pues es auricular más que ventricular. No es regular, pues puede ser una fibrilación auricular, ¿verdad? Una taquicardia multifocal, un flóter con conducción variable. Y acá, pues, yéndome para acá, dice, hay onda P visible, sí, pues es una taquicardia auricular, tiene la frecuencia auricular mayor que la ventricular, sí, pues es un flóter o es una taquicardia auricular focal o es una taquicardia AV por reentrada. No tiene una frecuencia auricular mayor que la ventricular, pues la frecuencia ventricular es mayor que la auricular, entonces una taquicardia ventricular en la parte alta del septum, una taquicardia AV por reentrada. Si la respuesta es no, considerar medir el intervalo RP, es corto, pues una taquicardia por reentrada AB, el RP es mayor de 90 milisegundos, taquicardia por reentrada, es largo, entonces una taquicardia auricular focal por reentrada o una taquicardia auricular del nodo AV por no reentrada atípica. Esas son todas las opciones de acuerdo a esto. Y bueno, aquí hay un resumen de los criterios electrocardiográficos que sugieren taquicardia ventricular más bien que supraventricular en taquicardias con complejos anchos. Que más, pues son algunos de los que ya vimos, ¿verdad? Aquí en esta tabla lo resume. Vamos a ver qué. Y bueno, pues como siempre les pongo algunos de las tablas que nos muestran las últimas guías de manejo de cada tema que estamos viendo. Recomendaciones para el manejo de la taquicardia con QRS estrecho en ausencia de un diagnóstico establecido. Pues es parecido al de la fibrilación auricular, ¿verdad? Que por ahí el paciente llega con una taquicardia, aunque sea supraventricular, pero el paciente, la hemodinámica es de inestabilidad, pues hay que hacer cardioversión. No es de inestabilidad, pues bueno, vamos a intentarle con medicamentos. En la actualidad el indicado es la adenosina, la dosis es de 6 a 18 miligramos. El paciente obviamente tiene que estar en un servicio de urgencias, monitoreado, porque puede hacer paro sinusal, ¿verdad? Y meternos un susto. Entonces, ahí sería la indicación. La otra medicamento de elección que teníamos antes de la adenosina era el verapamilo, que también muy efectivo. No tenemos de otra, pues aunque sea, nos puede servir la digoxina. La digoxina tiene un efecto de vagotónico, entonces puede, por este efecto, también acabar con un ataque auricular, aunque, pues bueno, es menos probable. La adenosina, manos vagales previamente, ya les dije si el paciente está estable, ¿verdad? Verapamilo, diltiazem no tenemos IV, tampoco tenemos betabloqueadores IV. Mismo aparato que lo vamos a cardiovertir. No puede estar conectado a un monitor y el desfibrilador sin conectar el electrocardiograma al desfibrilador. ¿Por qué? Porque no lo va a sincronizar. Entonces, son cosas muy simples, pero que son básicas. La cardioversión, como les digo, ustedes no van a sincronizar la descarga, ustedes disparan.
pero tienen que haber apretado el botón de sincronización. Entonces, ustedes están viendo el monitor con su electro, con su tira de trazo electrocardiográfico. En el momento que ustedes aprietan el botoncito de sincronizador, aparece un puntito arriba de cada R. En ese momento ya el aparato está sincronizando los latidos del paciente. Ustedes aprietan los botoncitos para descargar, para dar la descarga. Ya les dije, pues la recomendación es 100 joules. Habitualmente la mayoría usamos 150. A veces con 100 tenemos que dar otra cardioversión. Entonces, a la mayoría 150, damos la descarga y el equipo sincroniza la descarga de tal manera que no vaya a caer sobre la onda T o el periodo refractario relativo, ¿verdad? Porque aquí ya es una descarga que va a provocar una despolarización. Si la damos en el periodo refractario relativo, podemos provocar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Por eso les decía que hay una diferencia muy grande. En la fibrilación ventricular, pues no hay latido que sincronizar. En la taquicardia supraventricular, fibrilación auricular o taquicardia auricular paroxística, hay un QRS que el equipo tiene que sincronizar y dar la descarga sincronizada. No se les olvide, van a participar, casi les aseguro que les va a tocar a todos. Digo, en la actualidad ya no es tan frecuente, pero pues si pasan varias veces por los servicios de urgencias o varios meses, en algún momento les va a tocar en alguna guardia, ¿verdad? Entonces, tienen que tener todo conocimiento básico, ¿verdad? Y les digo, una cardioversión pues se hace con el paciente anestesiado. El paciente no está inconsciente. Acuérdense que les dije que es la diferencia en las taquicardias auriculares o supraventriculares y las ventriculares. El paciente está consciente. Entonces hay que llamar al anestesiólogo o ya en la actualidad, como les digo, ya se han equipado incluso con personal más preparado las instituciones de salud. Hay urgenciólogos, el urgenciólogo le puede dar la anestesia, puede intubar rápidamente si es necesario. Y digo, y nosotros o el médico de urgencias que no sea urgenciólogo puede dar la descarga, ¿verdad? O sea, es un trabajo de equipo. Habitualmente, pues nosotros las hacíamos acá en urgencias del Seguro Social, pues con el apoyo de anestesiología. A veces no están los anestesiólogos, el urgenciólogo está capacitado para sedar a un paciente para una cardioversión, ¿verdad? Anteriormente hasta de anestesiólogo lo hacíamos todos, de médicos generales, pero pues ya en la actualidad ya hay demandas y hay todo eso que hay que cuidar y que hay que hacer lo que nos corresponde a cada quien sin poner en riesgo, obviamente, la salud del paciente o el estado del paciente. Entonces, bueno, esto es muy importante. Cardioversión sincronizada. Si el paciente está clínicamente inestable, ¿verdad? Hay algunas opciones también, pues como antiarrítmicos que no tenemos, procainamida, amiodarona sí la tenemos, ya por ahí en la plática de FA les dije las dosis, ahí vienen las dosis, mejor no se las dije, pero se las pasé, bueno, ahí viene en una de las diapositivas. Verapamilo, cuidado, no se recomienda en taquicardias con QRS ancho porque puede ser un Wolff-Parkinson-White y empeoramos la taquicardia, la convertimos en taquicardia ventricular. O si llegó con 200 de frecuencia, la vamos a empeorar hasta 300, 400, ¿verdad? Bueno, ya aquí está el diagrama de flujo, llega el paciente con taquicardia inestable, ¿no? Pues maniobras vagales son inefectivas, pues adenosina o verapamilo. Procainamida no tenemos. O amiodarona es otra opción, o digoxina. Aquí en nuestro México lindo y querido, pues tenemos esas opciones. Llega inestable, pues cardiovertirlo, ¿verdad? Y pues seguimos con estas diapositivas de las guías de manejo.
Ya por ahí, con más tiempo, denles una repasadita. Taquicardia ventricular, pues obviamente el paciente es muy poco probable que llegue estable, ¿verdad? Pero bueno, puede ser. Taquicardia, hay inestabilidad a este paciente, pues hay que ponerle mascarilla al 100%, canalizarle una vena, monitor, y si no hay signos de inestabilidad, bueno, si sí los hay, pues hipotensión, disnea, edema agudo pulmonar, insuficiencia cardíaca, angina, estado de choque, disminución del estado de conciencia porque la frecuencia es mayor de 150, ventricular, pues entonces sedación y cardioversión sincronizada. Acuérdense, es una taquicardia ventricular, no es una fibrilación. También hay un QRS con el que hay que sincronizar, ¿sí? Siempre que haya QRS, taquicardia con presencia de QRS, la única que se desfibrila, pues es la fibrilación ventricular. ¿Verdad? A la fibrilación auricular también se le da sincronización. Entonces, bueno, aquí se los ponen hasta con admiración, ¿verdad? 100 joules, 200 joules, 360 joules, según protocolo, ¿verdad? Y acá, pues, de medicamentos, pues, procainamida no tenemos, pero sí tenemos amiodarona y tenemos gilocaína. La gilocaína es un antiarrítmico que fue muy efectivo en su momento, cuando no había de otra. En los infartados había un protocolo en el que todos los pacientes les ponía gilocaína, prevenían como preventivo para taquicardia o fibrilación ventricular. Ya después de un estudio grande que se hizo, se vio que pues no era conveniente, sí les disminuía la incidencia de fibrilación, pero se morían por asistolia. Entonces, pues bueno, ya se abandonó el uso rutinario en el infarto, ¿verdad? En el infarto. Entonces, bueno, a ver, déjenme ver cómo andamos. Bueno, les comenté algo en relación con la desfibrilación de la fibrilación auricular, o con la cardioversión, perdón, de la fibrilación auricular. Y cuando ya no es muy alta la posibilidad de que ésta se mantenga. Aquí esta tabla nos dice esos datos. Les dije que un tamaño de la aurícula, bueno, yo les dije más de 45, más de 50 milímetros, una duración de la fibrilación de más de 6 meses, el paciente con falla cardíaca congestiva, con fracción de expulsión menor de 40, con un síndrome no sinusal enfermo, al cual ya se le han hecho varias cardioversiones previas, pues son pacientes en los cuales ya va a ser difícil que a lo mejor sí responden a la cardioversión, pero vuelven a caer en fibrilación auricular. Entonces, pues hay que también entender que cada evento de cardioversión pues tiene sus riesgos también. El paciente está con medicamentos, puede salir en paro, en fin, hay que tener pues una buena relación costo-beneficio o riesgo-beneficio en este caso, ¿verdad? Riesgo-beneficio. Pues les decía que a veces por aquí ya les pongo, ¿perdón? Es que ya sí, ya. Inglés. Ya, perdón, sí. Ándale, pues, sí, ya habíamos acabado, estas ya son ejemplos de otras. Ándale, pues, Sí, nos muchas vemos gracias. mañana. Ándale, gracias, hasta luego. Gracias, doctor.